Jean-Paul Sartre. Vida, obra, características. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés que nació en París en 1905 y murió en esta misma ciudad en 1980. Se le considera el principal referente del existencialismo, que es una corriente filosófica que profesa que a nuestra existencia se le puede dar un sentido que no está determinado por un ser superior. Sartre padecía de estrabismo, por eso se le consideraba muy feo, aunque muy mujeriego. Y como dato curioso, acostumbraba a mezclar anfetaminas con cerveza, cosa que era perjudicial para la salud. Sartre tomó como pareja a Simone de Beauvoir, que fue una feminista, pensadora y filósofa, con quien sostuvo una relación libre. Es decir, aunque estaban juntos, no se sentían atados por la persona, podían estar saliendo con distintas parejas, pero aún así mantener su relación. Esto demostraba que las ideas que ellos profesaban podían llevarse a la práctica. Ellos decían: las ideas filosóficas no significan nada si no son llevadas a la realidad. Sartre estudió filosofía hacia los años 20, obtuvo su doctorado en la misma en el 29, para después irse a estudiar a Alemania la fenomenología de Husserl, que fue un filósofo alemán que desarrolló esta teoría a inicios del siglo XX. Sartre no conocía los movimientos políticos de Alemania porque no estaba interesado en eso, entonces le pareció muy sencillo irse a estudiar allá. Pasó casi 4 años en Alemania hasta que regresó a Francia con todas sus ideas publicadas en el libro La trascendencia del ego en 1939. Para estas fechas participó en la Segunda Guerra Mundial en la Resistencia Francesa, que fue un grupo bélico que se encargaba de defender a París, tomada por los nazis. Fue capturado por los alemanes y llevado a un campo de concentración en 1940 hasta 1941. Esto marcaría su visión del mundo. Tras ser liberado, dejó las armas y se dedicó a dictar filosofía, pensando que era la mejor manera de compartir sus pensamientos. Tiempo después, en 1944, viendo que no podía expresar sus ideas a todo el mundo, pues debía estar en su despacho preparando sus clases, decidió dejar la docencia y participar en el periódico Combat, que era dirigido por Albert Camus, otro filósofo francés existencialista que, entre otras muchas, construyó la teoría del absurdismo, que después, eso se lo dejo a Escalante, con quien compartía una amistad intelectual. Estos dos fueron pensadores que marcaron el siglo XX y son referentes de la filosofía francesa. Lastimosamente, las ideologías marxistas, leninistas, maoístas de Sartre, es decir, lo que se considera un marxismo humano, le llevaron a un fuerte enfrentamiento con Camus, porque Camus pensaba que el marxismo llevaba al hombre a la servidumbre. Entonces se rompió esta amistad intelectual. Tras esto, y finalizando la Segunda Guerra Mundial, Sartre fundó el periódico Les Temps Modernes, los tiempos modernos, donde compartía sus ideas políticas, literarias y filosóficas. En esta revista mantuvo unas posturas políticas como el antibelicismo. Fue un crítico de la Guerra Fría y el marxismo puro, porque decía que ese tenía sus defectos y que podía mejorarse en el marxismo humano. Se opuso al imperialismo francés en Argelia y luchó contra la guerra de Vietnam de una manera intelectual. Fue tanto así que construyó un tribunal junto con Bertrand Russell, otro filósofo inglés, para denunciar los actos de guerra de Estados Unidos. En 1964, Sartre fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, que lo rechazó, declarando que al aceptarlo sería una negación a sus propias ideas, pues iba en contra de todo reconocimiento y prestigio.
Como características de sus obras, conocemos que mostraba sus pensamientos filosóficos generalmente a través de historias. No tanto como Kami, pero en cierta medida eran historias. Consideraba que ni los dramaturgos, ni los cuentistas, ni los novelistas eran artistas. Solo los poetas eran artistas. Esto era una crítica a Kami porque Albert publicaba sus ideas mediante escritos literarios, solamente literarios. Entonces, sin considerarlo un arte ni de mayor trascendencia, lo criticaba. Entre otras muchas cosas, Sartre escribió sobre el arte plástico, la estética, la literatura y aborrecía de sobremanera el arte folclórico. Y el existencialismo sartreano fue un movimiento de moda en todo el siglo XX, en casi todo el mundo, pero especialmente en Francia. Para exponer el pensamiento de Sartre, voy a tomar premisas que representan parte de su pensamiento y trataré de explicarlo. Primero, la existencia precede a la esencia. Los seres sin conciencia a nuestro alrededor, objetos, tuvieron un principio donde fueron concebidos en el pensamiento para cumplir una función. Luego sí se les llevó a la existencia. Primero se les pensó un propósito, luego se crearon. Primero estuvo su esencia, luego su existencia. Un ejemplo podría ser una silla. Primero se vio la necesidad de descanso en una posición más cómoda, entonces se llegó a la idea de una silla para después construirse. Primero su esencia, luego su existencia. A esto se le conoce como ser en sí. En cambio, el ser humano es un ser con conciencia, lo que lo convierte en un ser para sí, un ser indefinido que se construye con el tiempo a partir de sus decisiones y sus actos. Hay que recordar que Sartre era ateo, entonces nadie creó a las personas, no hubo un ser superior que interviniera en esto. Entonces, el propósito del hombre, su esencia, no viene determinado por un ser superior. Entonces el hombre llega al mundo, existe, sin una misión definida, su esencia. Esto le da libertad al ser humano para elegir su sentido, sus causas, sus metas. Primero vinimos al mundo, existimos, luego elegimos un propósito, esencia. A esto se le conoce como ser para sí. Segunda premisa, aquello que nos definirá es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Viendo que no hay un Dios que determine nuestros actos, nos volvemos seres libres. Para Sartre, la libertad es la condición real del hombre, que es lo que él decide ser. Se nos da la oportunidad de crear nuestra propia vida según nuestros actos, pero sin excusas, porque somos responsables de nuestros actos. También somos responsables de nuestras consecuencias porque somos seres libres. Esta libertad es ejercida con responsabilidad porque debemos ser responsables de nosotros mismos, de los demás y del mundo en que vivimos como sociedad. Tercera premisa, el hombre está condenado a ser libre. Al no ser dominados por un Dios, un gobierno, una sociedad, seremos libres. Pero esta libertad conlleva la carga de la elección, tomar decisiones que nos afecten y afecten a los demás, porque el hombre, al ser dueño de sus actos, es dueño también de las consecuencias de los mismos. Y estos sí o sí repercutirán en su entorno porque somos seres en sociedad. Estas posibles consecuencias traen angustia a una persona responsable. La libertad se convierte en una condena porque es difícil discernir la mejor elección.
Cuando deciden por mí, la vida es muy sencilla. No tengo que pensar ni tengo que preocuparme por mis acciones, solamente tengo que obedecer. Cuarta premisa: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Si bien Sartre decía que somos libres, también admitía que hay situaciones o hechos que no se pueden cambiar, vienen ya determinados. No podemos elegir lo que hicieron de nosotros. La familia de crianza, el lugar de nacimiento, la raza, el sexo, etc. Sí podemos elegir lo que hacemos de nosotros mismos. Ocupación, pareja, amigos, residencia, metas, etc. Con esto, Sartre intentó conciliar el determinismo con el libre albedrío, algo que era un poco revolucionario para su época. Para concluir esta información, quiero dejar claro que Sartre nos invita a ser personas libres, responsables y conscientes. No obedecer ciegamente al sistema, ya sea político, económico o religioso, sino a pensar y a decidir. El hombre vino a este mundo a ser libre, comprometiéndose en su sociedad, involucrándose con su entorno, usando las ideas y la filosofía como un método de emancipación. Si te ha gustado este video, por favor, dale like. Y si llegamos a los 10 likes y a los 5 suscriptores, creo que consideraría hacer una segunda parte. Entonces, por favor, apóyame.